Todos los partidos de España hasta ahora han sido tácticamente muy interesantes. Pero claro está que con la pasión que se sigue el encuentro por ser español o con la intriga del espectador imparcial, muchas veces no nos fijamos en todo aquello que ocurre en el partido. Y es que en este análisis os van a sorprender muchos de los detalles que ocurrieron durante el partido y cómo se explica por qué sucedió todo. ¿Sabías que Francia prácticamente defendió con 10 toda la primera parte? Os cuento por qué, vamos allá. Primero vamos brevemente con los destacados. Por parte de España destacar a Olmo y Lamine, que estuvieron muy participativos, metieron 2 auténticos golazos y defensivamente ayudaron sin cesar. Tened en cuenta que Lamine con 16 años aún le quedan 2 años para desarrollarse físicamente, va a ser una locura. Fabián y Rodri, aunque Fabián tuvo algunas pérdidas complicadas en la segunda parte, hicieron ambos otra vez un gran partido, consiguiendo no solo tener balón por tener, sino que este llegara a zonas de peligro. Además, defensivamente es una locura lo que trabajan y llegan siempre a todas las ayudas. Solo 2 goles en 6 partidos lo demuestran. Cucurella, como dice la canción El canté con melena. Dembélé no pudo desbordarle ni una sola vez, aun dando la sensación que tenía un día valiente y eléctrico. Este no se lo puso nada fácil, pero respondió a un alto nivel. Bordalás lo elegiría en el número 1 del draft seguramente. Por último, Nacho, si el partido anterior destacamos que fue superado por Füllkrug como jugador referencia en el área, esta vez rayó a un muy buen nivel, sorprendentemente con balón también en la salida, sobre todo en la primera parte. En el caso de Francia destacaría a Koundé y Théo Hernández sobre todo, y es que junto a Carvajal y Cucurella me parecen la mejor pareja de laterales del campeonato de largo. Koundé estuvo defensivamente imperial, robó muchos balones a Nico, le ganó muchos duelos y fue un muro. Hubo una jugada en la que Nico le hizo 2 regates y aún así no le superó. Esto no es una crítica a Nico, se enfrentaba a un gran lateral defendiendo y además lo normal en un extremo es que no tenga el grado de acierto que tenía Nico hasta ahora, pues se juegan muchos balones y lo normal es perderlos. Théo Hernández es un jugador que a mí personalmente me parece un jugadorazo. Es el Cucurella francés, su capacidad para incorporarse al ataque una y otra vez, siendo profundo y con desdobles, y su velocidad para defender y atacar, junto con ser difícil de superar en el 1 para 1, le hacen uno de los mejores laterales de este campeonato. No en vano Francia no recibía goles por algo. Barcola, su frescura, velocidad y verticalidad para el 1 para 1 le dio otra cara a Francia. La acción en el minuto 85, que es una ocasión clara de Mbappé, la genera él con un regate a Rodri en un caño en una salida de balón. Quizás no se pueda decir Mbappé, su campeonato es muy decepcionante, pero hay que reconocer que solo el acierto le privó de aportar definitivamente. Dio la sensación de peligro y realizó algunas de las acciones más peligrosas de Francia. No en vano hizo casi la mitad de los tiros de la estadística de Francia. Y además, no lo olvidemos, dio una asistencia. Pero le faltó acierto, no nos vamos a quejar. Antes del análisis táctico, las estadísticas nos traen una serie de datos de lo más interesantes que explican bien lo que ocurrió en el partido. Francia tiró más, aunque hay que decir que 3 de esos 9 tiros son en balón parado. Destacar el detalle de 4 a un tiro de fuera del área a favor de España. Y es que España es de las mejores selecciones con tiros de fuera del área. En la parte de ataque, España tuvo más posesión, pases y precisión. Pero un detalle a destacar es que fue Francia la que dio muchos más toques dentro del área rival. Aunque España dio 26 pases a zonas clave por los 17 de Francia, que encontraba menos espacios donde se hace daño. Dato importantísimo. España, como se puede ver en el gráfico de ataque, tuvo el control y dominio del partido hasta el minuto 60, donde fue infinitamente superior. Fue a partir de ahí cuando Francia empezó a ser cada vez más peligrosa, volcando más el partido de su lado del 60 al 90, aunque no siempre con continuidad. Esto para mí se dio por varios motivos. Una de ellas es la mayor capacidad física de Francia, una de sus cualidades, que con todo el mundo cansado a estas alturas de campeonato resalta más en esos minutos. España empezó a perder muchos duelos y disputas. Como podemos ver, Francia fue muy superior. Duelos en el terreno, es decir, en el suelo, un 56% ganados. Duelos aéreos hasta un 75% ganados. Y claro, muchas más entradas ganadas con 19 frente a 11, siendo el 63% con éxito, muy alto. No en vano por algo destacado defensivamente. El segundo motivo diría que en la segunda parte España, aun teniendo fases de balón, decidió no tomar riesgos con el balón. Quizás no quiso por el resultado y Francia estuvo más agresiva al poseedor. Además encontró muy poco a Lamine, como veremos. Los expected goals de la segunda parte, con un sorprendente bajo dato de 0,02 de España, resalta bien lo que comento. Pero esto solo es un análisis superficial, así que vamos ahora sí a lo que explica por qué ocurrió todo. Os va a parecer muy interesante. Eligió Deschamps un 11 con Kanté en vez de Griezmann en la posición por delante del doble pivote y con gente rápida por fuera, lo que ya hacía mostrar sus intenciones defensivas por dentro y de contraataque. Primero destacaremos la curiosa forma de defender de Francia en la primera parte. 3 aspectos fundamentales. Altura defensiva en bloque medio, pero algo hundido, una defensa que sobre todo era zonal basculando y por último algo de pasividad en esa defensa en zona, sobre todo en los saltos al poseedor de balón para quitarles tiempo y espacio y amenazar el robo. Estaban siempre demasiado lejos y contra España esto no es buena idea, sobre todo la línea defensiva que no perseguía, cuestión que cambiaron en la segunda parte. Su curiosa idea era la siguiente:
Moani y Kanté se dedicaban a tapar líneas de pase dentro, sobre todo a pivote, mientras Dembélé era el encargado de ayudar a Koundé con Nico y Cucurella. Conscientes de la profundidad por esa banda, a veces seguía a Cucurella y otras cerraba dentro. Tchouaméni y Rabiot tenían la misión de cerrar la parte central, los pasillos interiores, pero esto se les complicó y de qué manera. Y los centrales se quedaban en 2 para 1 con Morata y Teo era el encargado de Lamine. Pero aquí venía la idea diferente de Francia que preparó desde la pizarra previamente. Mbappé debía estar descolgado, con más altura que los demás medios y en carril interior. A veces podía saltar a la presión a Nacho tapando la línea de pase por fuera del hombre libre que dejaba, Jesús Navas. Esta idea es de suponer que trataba de amenazar en la pérdida de balón de España con contraataques, estando en una posición más adelantada para lanzarle rápido y además atacar la espalda de las subidas de Navas, entre ese gran espacio que se generaba entre central y lateral. Así es como ciertamente generó algunas situaciones de peligro, pero provocó unos desajustes tremendos y absurdos. Francia defendió con 10 como veréis. España por su parte colocaba al equipo en su 4-3-3 con Fabián y Olmo entre líneas, 2 extremos abiertos y con su típica línea de 4 en salida. Desarrolló varias ideas a partir de aquí. Una de ellas era con Fabián cayendo a la base de la jugada en zona izquierda, subiendo Cucurella a la altura hasta el extremo y Nico por dentro. En el lado contrario, Lamine podía entrar dentro y Jesús Navas ocupar el pasillo exterior. Olmo con libertad para ocupar el pasillo interior y central, y Morata para descender en el pasillo central o fijar a ambos centrales. Teniendo en cuenta el planteamiento de cada uno, se daban situaciones nefastas para Francia. La primera de ellas, la decisión de no perseguir con Koundé, Teo y los centrales, a Nico, Morata y Lamine, les hacía poder recibir en posiciones peligrosísimas. La otra era dejarse fijar los 2 centrales por Morata cuando estaba alto, que teniendo en cuenta que Mbappé no defendía, anulaba a otro jugador más, convirtiendo el ataque español en un 9-7. La segunda era cuando Fabián caía a banda. Francia podía saltar con Kanté allí, pero dejaba solo a Rodri. Si era Tchouaméni el que saltaba, dejaba posibilidades a Nico o Morata, incluso a Olmo a la espalda. Si Rabiot equilibraba esto, se podía dar un 3 para 1 en lado contrario muy peligroso. Como veis, siempre con ventaja España. Y esto sucedió durante todo el partido. Otra más era la dificultad para su línea de 3 medios de tener que lidiar con 4 jugadores en su zona. Cucurella, Fabián, Olmo y Jesús Navas. Y aún peor, con los descensos de Morata. Esto provocaba que la línea de 3 medios de Francia no pudiera tapar todo el ancho en las basculaciones, abriéndose huecos enormes en su línea intentando tapar todas las opciones, pudiendo recibir España por dentro en muchísimas ocasiones. Por último, la no defensa de Mbappé provocaba situaciones en su banda izquierda en las que Rabiot tenía que llegar a las ayudas fuera, no llegando a veces y generando situaciones de 1 para 1 y 2 para 1 con Lamine y Navas. Además, Olmo también se movía por allí, en el cuadrado o cortando al espacio entre central y lateral solo, por ello a veces Tchouaméni tenía que bascular también allí para taponar eso, pero quedando entonces libre Fabián en el lado contrario, por lo que todo era un auténtico desastre. Podemos ver justamente que la clave en los goles es el espacio que no defiende Mbappé, lo que me parece un movimiento increíble y extraño por parte de Francia, querer defender con uno menos. España estaba cómoda y le hacía pagar esas ventajas. En el primer gol vemos a Lamine donde recibe y encara en un 1 para 1 a Rabiot sin ayudas. En el segundo gol es Lamine el que con Olmo hacen un 2 para 1 a Rabiot de nuevo sin ayudas. Más tarde el centro y la situación de Olmo, que es Tchouaméni el que tiene que bascular, como dije, para intentar equilibrar en esa zona. Muchos problemas en banda derecha. En la segunda parte hubo un cambio de chip en Francia, a partir sobre todo del minuto 60. Decidió apretar alto los reinicios con el portero de España, siendo Mbappé y después Barcola el que apretaba al central derecho, el delantero al central izquierdo, Kanté con el pivote y los otros 2 medios altos buscaban marcar a Fabián y Olmo. Si alguien quedaba libre o iba a recibir como Morata, Lamine o Nico, ahora sí se le perseguía. Así obligaba a España a jugar más en largo o a arriesgar más. También en la fase de bloque medio que hemos comentado cambiaron cosas. Ahora Kanté ya no se colocaba por delante del pivote tapando línea, sino que buscaba marcar más al hombre. Además cambió la agresividad y la pasividad del bloque como habíamos hablado en la primera parte. Así empezó Tchouaméni, Rabiot y después Camavinga a saltar y estar más cerca. Y la clave, Koundé, Teo y los centrales ahora sí perseguían y saltaban a los pases dentro o los descensos de los jugadores de España para buscar ventajas. Así vimos múltiples veces que lo realizaban una y otra vez. Además, por fin generaban más faltas, con hasta unas 5 por parte de los centrales franceses. Y volviendo a Kanté, al tapar el delantero el cambio de orientación y estar Kanté más en marca con el pivote, España sufría para girar el juego. La clave de todo esto es que no permitía encontrar casi nunca a Nico o a Lamine en ventaja, girando el juego para encontrarles rápido. Creo que se debieron buscar soluciones a esto, ya que no encontrar a Lamine fue un problema grave en la segunda parte. Por todo ello, se dispuso a buscar soluciones en largo y empezó a jugar demasiadas veces en largo ante la falta de opciones. Fue uno de los partidos que más, con 45 intentos. En todos los golpeos largos Francia ganaba la disputa. También buscó balones a la espalda en los que Francia era ganadora también.
Con su mayor poderío físico, como hemos dicho, ganaba todas estas acciones una y otra vez. No debió recurrir tanto a estas acciones España, y hubo momentos que no lo necesitaba. Mala decisión. Sin duda, otra de las claves durante todo el partido fue la defensa en bloque bajo de España. Si os fijasteis bien, España tenía la lección muy estudiada. Sabía que esto era una de las claves del partido sin duda. Debían Nico y Lamine hacer siempre las ayudas con su lateral para un 2 para 1 al extremo rival. Y aquí hicieron un trabajo y un esfuerzo tremendo. Fueron innumerables las veces que ayudaron. A su vez, Fabián y Rodri, en el medio de ese lado, debían ayudar cerca para tapar posibles pases por dentro o conducciones por dentro. Y el otro pivote estaría en zona central con los centrales por delante de ellos. Esto generaba en Francia muy pocas soluciones, ya que España tapaba el 1 para 1, anulándote la posibilidad también de jugar en el cuadrado y también de jugar entre el intervalo central y lateral. Además, el otro medio ayudaba en zona central por si se producía un centro al área o en zona frontal. Vimos además a Olmo y Morata muy comprometidos para ayudar al equipo en bloque, e incluso alguna acción cambiar ellos con algún jugador de otras líneas de España para defender. La última clave es la inoperancia de Francia para buscar soluciones en ataque. Resolvió la gran mayoría de situaciones con un 1 para 1 y centro lateral. Esta pobreza táctica ofensiva es una constante en todos sus partidos. Además, le añadía que nadie en anteriores partidos llegaba al área, cuestión que se repetía una y otra vez. Este partido sí intentó solucionarlo con más jugadores en área, pero con pocas ideas. La clave es que no ocupaban los cuadrados o bien no generaban desmarques en el intervalo central lateral. O por ejemplo, otra solución sería también provocar desdobles, que hizo Teo y pocos. O cambios de orientación, muy pocos también durante todo el partido. Esto le hace muy previsible y, como digo, explica su mal campeonato en ataque. Demasiado pobre, básico y previsible. Centros y más centros, cero alternativas. Ya dijimos que España dio 26 pases a zonas clave, por los 17 solo de Francia. Realmente, las únicas veces que generó peligro fue en los cambios de orientación lado a lado. Y lo hizo pocas veces, pero cuando lo hacía, por la disposición de España que comentamos de bascular mucho para ayudar, hacía daño. Y es que así vino justamente el gol. Dembélé lleva el balón hasta Mbappé de lado a lado. Esto genera que no puedan llegar tan fácil las ayudas, los rivales se muevan, pierdan referencias en área, etc. Y así se pusieron 1-0. Hubo 2 o 3 acciones más que demuestran que era una de las soluciones. Para acabar, quería comentar el tema de Cucurella, que le pitaron por algo que no tiene la culpa, sin hacer nada mal, ni siquiera ha hecho declaraciones polémicas de ningún tipo, solo porque le dio un balón en la mano, que por cierto tenéis mi opinión de esa jugada en el anterior vídeo. Me parece algo inaudito y sorprendente, la verdad es que no lo había visto en mi vida, es algo bochornoso. Así que aquí les dejo al final del vídeo un mensaje a todos aquellos que le pitaron de forma absurda. Espero que hayáis disfrutado del análisis, si os ha gustado el vídeo suscribiros, darle a like y nos vemos en próximos vídeos. Mas siempre te pilla, Cucurella, balón de oro, Cucurella, se viene la cuarta. Vamos mar, en España volvió orgullo. En el juego siempre brilla, te